Ni hao. Com va? Desitge que vos vaig molt bé. Vamos a comenzar, hoy vamos a trabajar un poquito, a continuar con la tabla 36 de estilo Chen. Hemos hecho en algunos vídeos primer, segundo movimiento y hoy vamos a practicar un poquito el tercer movimiento. Comenzamos haciendo un poquito de calentamiento general, abrimos al ancho de los hombros y con el movimiento del Dantien, cintura, vamos a soltar toda la parte superior y vamos a dejar que golpeen los brazos allá donde lleguen. Dejamos también un poquito girar la cabeza. Vamos soltando los dos brazos como si fueran dos cuerdas que golpean sobre el cuerpo. Permite que golpeen, no retengas. Liberar bien los dedos como si se alargaran. Con un poquito más de ímpetu vamos a golpear si llegamos por un poquito detrás de la espalda y si no llegamos hasta donde lleguemos. Golpeamos por detrás. Un golpecito por detrás de la espalda. Dejamos que pare el movimiento por sí mismo, levantando de manera natural, no forzada, un brazo y otro. Vamos a golpear con la distancia como si fuera una mano por debajo de la axila, a un lado y a otro. Vamos a ello. Levantamos un poquito los talones y giramos un poco. Dejamos que fluya el movimiento sin fuerza. Una vez más a cada lado. Paramos a poco. Golpeamos al nivel de clavículas. Con golpe, como ya oís, con golpe, para estimular los pulmones. Soltamos brazos y piernas, haciéndolos vibrar bien a un lado y a otro. Soltar y vibrar. Tomamos conciencia de ir soltando las articulaciones, No solo nos movemos, sino que nuestra mente está haciendo cosas, Soltamos bien los hombros, soltar bien los codos, las muñecas, soltar bien los dedos, soltar bien las caderas, las rodillas, los tobillos, todo el cuerpo. Una vez más a cada lado. Vale, hacemos un poquito de automasaje. Primero percibir simplemente las manos, intentando centrar la mente en lo que hacemos, en sentir las manos. El todo está en cualquier ejemplo. Si te centras puedes escuchar todo en las pequeñas cosas. Vale, por el interior de las piernas, al inspirar ascendemos limpiando también el rostro, la cabeza, y soltando el aire descendemos por detrás a poco limpiando por detrás. Repetimos 3 veces más. Al inspirar, ascender por la parte anterior. Asciende como una fuente por dentro. Vamos conectando todo de manera natural, rompiendo cualquier signo de desequilibrio, de congestión, de bloqueo. Una vez más, al inspirar, ascender, limpiando por delante. Y al descender, soltamos y relajamos limpiando por detrás, a poco, sin prisa. Disfruta en lo que haces. Mente y cuerpo en el mismo lugar. Ponemos las palmas en posición tierra. Parar. Sentir. Encontrar tensiones en el cuerpo. Y si no encuentras, mejor. Y si encuentras, las sueltas. Como si estuvieran las manos apoyadas, descansando. Soltar bien el sacro, los hombros, relajar el rostro, respirar, no te olvides de respirar. Movimientos básicos, movimiento circular, cambiando el peso,
transformación, lleno, vacío, conectando todo el cuerpo, ¿eh? Cada movimiento con todo el cuerpo. El cuerpo no está roto. Movimiento circular en el otro sentido. La mirada también, ¿eh? La mirada a un lado con el movimiento y la mirada al otro con el movimiento. Repetir. Cambia el peso, palmas de las manos y mirada. Recordar. Todo en coherencia. Fluyendo, conectado. Paramos a poco. Movimientos circulares alrededor del ombligo. Vamos a partir de palma hacia arriba. Nos asentamos. Como si tuviéramos aquí una pelota. Vamos a tener la intención de acariciar esa pelota envolviéndola, lo cual va a provocar un movimiento circular con todo el brazo. Desde abajo ascendemos por un costado. Aquí tenemos la palma hacia abajo y volvemos, envolviendo. Repetimos. Intentamos hacerlo con todo el cuerpo y sentirlo. No te preocupes si al principio no te sale. Movimiento circular, envolvente, como una pelota que vamos acariciando, acariciando. Repetir. Sin forzar, recordar no sobreestirar, pero vamos a trabajar un poquito hacia el codo también, pero sin sacarlo en exceso, suavemente, natural, busca lo natural, que fluya el movimiento. Palma abajo, palma arriba, palma abajo, palma arriba, palma abajo, palma arriba, envolviendo. Repetir. Relaja bien la mano. Imagina que realmente estás como tocando, envolviendo alrededor del ombligo. Vuélvete más y más sensible. Una vez más. Muy bien. Vale, pues aquí vamos a conectar con el final del segundo movimiento de la tabla. Y vamos a continuar con ese movimiento envolvente que acabamos de practicar. La mano izquierda, movimiento envolvente que hemos hecho, mientras que se acompaña con la mano derecha de un movimiento de va y viene, movimiento circular. Practicamos ahora con la otra, movimiento como circular. Me pongo en el mismo sentido que vosotros, movimiento como circular con el brazo. Desde el Dantian, movimiento circular en espiral hasta más allá de los dedos, movimiento en espiral desde el interior del Dantian hasta más allá de los dedos. Repetir. No os preocupéis si no sale, la práctica, movimiento en espiral desde el Dantian hasta más allá de los dedos. Juega un poquito, libera sin buscar lo correcto. Una vez más. Muy bien. Conectamos y juntamos un movimiento de un brazo con el movimiento del otro brazo. Repetimos. Repetimos. Vamos a jugar un poquito con el movimiento, cambiando el peso a un lado y a otro, con lo cual fluye el movimiento ascendente y descendente hacia la tierra de nuevo. Ascendente y descendente hacia la tierra de nuevo. Repetir. Una vez más. Estamos un poquito puliendo la tabla, Que no me sale. Pues no envuelvo nada. Ya envolveré. Todo llega. Conectamos con el final del segundo movimiento.
Y hacemos un movimiento circular, ahora sí, con los dos brazos a la vez. Este sí que lo sabemos. Repetimos. Movimiento circular. Vale, movimientos básicos que nos van a servir para comprender el tercer movimiento. La grulla blanca despliega sus alas. Vamos a hacer un movimiento de detrás delante. Pero no vamos a golpear, ¿eh? La palma de la mano se va a mirar en el mismo sentido, palma con palma, aunque en otro nivel. Repetimos ese movimiento. Recordar que la palma no golpea. Está como tocando el arpa. Repetimos. Detrás y delante. La mano como tocando delicadamente, trabaja ahí la suavidad, la sensibilidad, como tocando algo muy delicado. Ponemos el acento. Bueno, vamos a practicar primero simplemente eso. Detrás, delante, con un movimiento circular, continuo, fluido, conectado. En paso vacío. Por lo tanto, nos vamos ya a fijar en trasladar el peso de la pierna de detrás, todo, arraigar bien en la pierna de delante y paso vacío con la derecha. ¿Para qué? Si estoy bien arraigada en una pierna, me puedo permitir utilizar la otra para dar una patada, por ejemplo. Si no estoy bien arraigada, me caeré. Arraigar bien, daros el tiempo que necesitéis para soltar y arraigar bien con esa pierna. Repetimos. Traslada el peso, hunde bien ahí y paso vacío con la otra. Repetimos. Una vez más. Vale, veníamos de esta situación. Hemos hecho un movimiento envolvente, hemos hecho un movimiento circular con las dos manos. Y cuando tenemos el peso a derecha, apartamos con la izquierda, protegiendo la rodilla, puntita del pie, hacia vosotros. Palma de la mano. Ya sabemos, se va a mirar con la otra. Comenzamos a cambiar el peso a la pierna de delante. Todo el peso ahí. Paso vacío con la otra y como tocando el arpa que existe en el estilo yang. Aquí no, pero como si fuera esa delicadeza. Repetimos. Para que me veáis, me pongo aquí. Movimiento envolvente. Movimiento circular. Sin prisa, sintiendo todo. También el camino, no solo la salida y la llegada. Trasladar el peso de detrás delante sin prisa, relajar las manos, delicado, hundir y soltar hacia la tierra en paso vacío. Una vez más. Vale, vamos a ver qué va a ocurrir ahora con las manos. Partimos de aquí, ya lo estamos viendo, y las manos, los brazos simplemente van a hacer esto. Se van a cruzar de aquí a aquí. Dejamos relajadas las piernas y trabajamos un poquito simplemente ese movimiento de las manos. Cruzar. Como presionando algo elástico, una pelota elástica. Pelota elástica. Bombeo. De aquí a aquí. Dos veces más. Como si hubiese agua, el aire fuera agua y tocamos y desplazamos el agua. Una vez más. Repetimos. Movimiento envolvente, movimiento circular. Proteger la rodilla, puntita del pie, hacia vosotras, vosotros. Peso de detrás, delante, atención a
hombro bien hundido, codo bien hundido, manos relajadas para que fluya la energía. Delante. Vale, conectamos movimiento de las piernas con el movimiento de los brazos. Me ayudo de la puntita del pie de delante, aquí creo que me veis bien, para girar y entonces cruzar lo que hemos hecho en los brazos. De aquí, aquí, de aquí, aquí. Una vez más, de aquí, aquí. Vale, ahora sí, acabamos en la grulla blanca. Despliega sus alas. Damos un paso con la pierna derecha de talón. Vamos a ver primero el movimiento de los brazos y segundo el movimiento de las piernas. De aquí, un brazo asciende y el otro desciende al costado. Asciende y desciende. Y hundo. Posición tierra, relajada la mano y la otra un poquito hacia afuera, sin sobreestirar el hombro bien hundido hacia afuera. Cruzar y separar. Cruzar y separar. Cruzar y separar. Vale, me pongo al revés como en clase. Ya sabemos que partimos de cruzar y separar. Hundir, asentar la postura, cruzar, separar, asentar la postura, cruzar, separar, asentar la postura. 3 veces más. Vamos soltando y liberando el movimiento, No repitas. Ves liberando, ves sintiendo, ves fluyendo. Disfruta en lo que haces para que te sirva. Una última vez. Vale, eso sería más o menos el movimiento de los brazos y el movimiento de las piernas sería dar un paso de talón e ir trasladando el peso a poco, se va pegando la planta del pie, mantenemos erguida como no la columna vertebral y vamos trasladando el peso de detrás hacia delante, todo arraiga bien en esa pierna, un poquito detrás, que se oye si no nos pita, y recogemos en paso vacío al lado, la izquierda. Repetimos, paso de talón, voy trasladando el peso a la pierna de delante y recojo la otra al lado. La tengo vacía para poderla utilizar para dar una patada a lo que me haga falta, mientras que la otra permanece estable, como si fuera un pájaro durmiendo. Repetimos, 3 veces más, solo las piernas, talón, hunde a la tierra, hunde y traslada. Transformación, puntita del pie. 2 veces más. Talón, traslado el peso. Apego, saco raíces profundas. Pajarito durmiendo. Punta del pie. Una última vez. Talón. Hundo, traslado. Coordinamos movimiento de las piernas con el movimiento de los brazos. De aquí. Talón. Sin prisa, como si fuéramos abriendo las alas, abriendo las alas, abriendo las alas. Y ahora sí, asentar siempre la postura, hundir. Sin prisa, lo hacemos muy lento para sentir más, para percibir más, tomar más conciencia. Disfrutar más. Si te haces un café corriendo o lo que sea, un pastel corriendo, no te enteras de nada. Es mejor a poco irlo sintiendo, disfrutándolo. Talón. Una mano sube, otra baja. Se va coordinando. De manera natural, ni te lo plantees. De manera natural, la pierna y el brazo. De manera natural, ni te lo plantees. Vamos a ello. Talón, hundo todo el peso a la pierna de delante y recojo la de detrás al lado. Hundo, paso vacío. Otro día veremos la aplicación, ¿vale?
talón, hundo delante, una mano asciende, la otra desciende. Vamos un poquito a intentar en el movimiento entrenar la ligereza como si realmente los brazos fueran alas, que se despliegan. 3 veces más. Talón, planta del pie, todo seguido, ya no paramos. Pero seguido no quiere decir rápido, Seguido no quiere decir rápido. 2 veces más. Una última vez. Y asentar la postura. Vale, hacemos todo el tercer movimiento seguido. A ver cómo me pongo, ya iré cambiando. Partíamos de aquí. La mirada centrada. Vamos a ello. Movimiento circular. Aparto. Y aunque no esté en el estilo Chen, es como la delicadeza de tocar el arpa, aunque no exista. Es igual. Giro y cruzo. Cruzo. Paso de talón. La grulla blanca despliega sus alas. Voy trasladando el peso a la pierna de delante. Vengo para acá, que no sé si me veis. Una mano asciende, la otra desciende. Recojo la pierna de al lado y suelto y hundo a la tierra. Como respirando y soltando y expirando. Una vez más. La delicadeza del arpa. Giro, cruzo, paso de talón. Trasladar a la pierna de delante. Y hundir, soltar, hundir. Vale, lo hago como en clase. Me pongo delante, en vuestra misma situación. Vamos a hacer primer, segundo y tercer movimiento para enlazar. Soltamos. Como un río que fluye por dentro, conectando todo y lleva el movimiento. Si no me veis, quienes sois mis alumnos sabéis lo que estoy haciendo y quienes no, en otros vídeos podéis mirarlo mejor. Como una amortiguación, una expansión, contracción. Amortiguado, como una rueda, como una pelota. Una vez más, juntas, tú también levántate y vamos a ello, una última vez, como en clase.
coger 3 veces el chi, la energía vital. Sentir la tierra como naturaleza, como energía, como tierra. Sentir el cielo como parte de un todo, el nivel humano. 3 veces más. Absorber la energía de la naturaleza y bañarnos de vida. Aportar nutrición, energía nueva y permitirse soltar aquello que te daña. Suelta y relaja, vacía, de basura interna. 2 veces más. La vida fluye en ti, no la bloquees. Parar, sonreír, escuchar sensaciones y cambios. Vale, dejamos hasta aquí este vídeo, tercer movimiento de la tabla, con la esperanza que estéis bien, que tengáis ánimo, sino que hagáis por tener ánimo, por tener fuerza, por caminar, por fluir con la vida y también con la ilusión de reencontrarnos, porque no tiene nada que ver, que os voy a contar, ya lo estáis viendo, las clases de vídeo con las clases más a nivel humano, que es lo que tenemos que poco a poco en las condiciones mejores recuperar, ¿vale? Cuidaros mucho, gracias por estar ahí y espero que os sirva todo lo que estamos compartiendo. 谢谢。